entendimos ya como pilotos o posiblemente como copilotos, o sea, estamos piloteando esta nave, este plan de negocios con alguno de nuestros socios. Entendimos que es muy importante que entendamos desde la perspectiva de experiencia, conocimiento de mercado, habilidades profesionales y de competencias personales, nuestro equipo de liderazgo, nosotros mismos liderando el negocio, qué espacios o gaps deberíamos completar, dónde lo debemos completar posiblemente con un talento especial. Ahora vamos a un tema tremendamente fundamental y es entender qué tanto conocemos nuestro mercado. Las dos recomendaciones están basadas en, primero, definan cuáles son todas las fuentes que ustedes tienen disponibles, que están disponibles. No quiere decir que en algunos casos evidentemente no tengan que pagar derechos para poder hacer, y esas fuentes normalmente se mueven en dos mundos. Entonces vamos a primero entender cuáles son las fuentes y nos vamos a una filosofía fundamental en todos los negocios después de entender esas fuentes que tenemos disponibles, que es nuestra capacidad de observar, nuestra capacidad de curiosear, de analizar data y entender esa data y convertirla en conocimiento para poder hacer los negocios. Entonces, en primera parte, las fuentes normalmente son dos tipos de fuentes. Unas fuentes que llamamos las fuentes digitales, que son todas las fuentes posibles digitales. Me encantan curiosear y demorarme horas y horas en Google Trends. Ahí pueden entender con palabras claves cómo entender algunas dinámicas de funcionamiento en términos de tendencias de mercados, de usuario, de uso, hábitos de uso, pero también hábitos de compra, y entender esas dinámicas. Ahí es fundamental tener un equipo, ser tremendamente curioso, ser muy bueno viendo reviews de Amazon, reviews de Mercado Libre, nuestros propios reviews en nuestras propias redes de Instagram, de venta o cualquier cosa que ustedes pueden hacer. Curiosear dentro de grupos importantes de la categoría en la que yo estoy. Si estoy en la categoría de mascotas, meterte a los grupos más importantes de Facebook, entender ahí la gente qué tipo de cosas comenta y lograr a través de esa intuición, conocimiento y experiencia que ustedes tienen y de su equipo, sacar elementos que les ayuden a observar y entender muy bien y mapear muy bien ese mercado en el que nosotros estamos. La segunda etapa, que es muy importante, tiene que ver con la etapa de observación. Más que una etapa, es una habilidad. Nos hemos convertido en unas compañías, nos hemos convertido en marcas, nos hemos convertido en emprendedores de escritorio. Incluso tenemos community managers en el mundo del turismo que ni siquiera han viajado. Una persona que es un community manager de turismo tiene que ser un viajero, tiene que ser un personaje que conoce, no tiene que ser una persona que viaja por todo el mundo, pero tiene que ser gente más de campo, que entiende un poco el campo. Convirtamos nuestra cultura del negocio en una cultura de observación. Y eso solamente se construye con una cultura de campo versus escritorio. ¿Cómo es que participamos en el mundo de los electrodomésticos, en el mundo de los negocios que tienen que ver con alimentos, y no hacemos field, como decimos en las compañías americanas? Normalmente dicen viajes de campo, trabajo de campo, field trips, voy a una ciudad. ¿Cómo es que voy a una ciudad y no entro primero a un centro comercial a observar a la gente? En el mundo de la belleza, los franceses a mí me enseñaron que cuando uno llega a una ciudad, lo primero que hace es que se para en un centro comercial, mira qué tantas maquilladas están las mujeres, qué tanto coloración tienen, para entender un poquito la dinámica de mercado, qué tan exigente es ese mercado. La observación es fundamental. Otra parte es ser muy bueno para hacer focus groups, o sea, no siempre se necesita un psicólogo, pero siempre preferiría que en todas las compañías siempre haya un perfil de gente en esos planners estratégicos que tengan equipos de poquito antropólogos, que sean buenos observadores, que puedan hacer focus groups con jóvenes, con diferentes personas, y estar todo el tiempo observando y conversando con la gente. Obviamente también en esto funcionan muchísimo las encuestas, obviamente no solo las encuestas digitales, pero realmente hacerlo en observación y entender a la gente en su propio campo, en su propio estatus, cuando están en una experiencia, cuando están en un festival, cuando están consumiendo, cuando están en un restaurante. Muy importante que logremos entender eso muy bien. Y la tercera y fundamental en esta etapa es tener una buena capacidad. Hemos aprendido, apunten esto las personas que no se conocen, la filosofía Lean Startup. Lean Startup, aquí se los dejo escrito, filosofía de experimentación. El mínimo producto viable normalmente viene de un concepto
que es el concepto de experimentar, llevar y experimentar sin tener que meter $800,000 en un desarrollo, sino experimentar un poquito con la gente cómo funcionaría si esta fuera el approach que yo le hago para lograr llegar a mi producto, para que esos cazadores que hoy en día son todas las personas, somos todas las personas que estamos comprando desde que apareció el iPad, ya sabemos eso, todos estamos en modo compra, de manera que entendamos muy bien cómo experimentar y cómo probar algunos productos. O sea que un gran consejo que les voy a dar de esto es: no se vayan a observar el mercado, no vayan a tratar de entender estudios de mercado, analytics, sin escribir siempre el objetivo que ustedes tienen con la data que van a conseguir. Una persona muy experimentada hace muchísimos años de investigación de mercado me dijo: si va a hacer una investigación de mercado simplemente para justificar lo que usted quiere que le digan, ni lo haga. De una vez tome la decisión. Entiendan, si yo pongo un objetivo y digo, si yo me encuentro con tal situación, entonces no lanzo el producto, lo rediseño. Pero si no van a rediseñar, no van a tomar decisiones diferentes a las que ya tomaron, sino solamente se van a ir a mirar qué tan lejos están y qué tan errados están. No vayan a ir a observar el mercado, sino lo hacen con apertura y con capacidad de cambiar lo que ustedes tienen. Y en términos generales, después de haber pasado por esto, de entender esas fuentes, de tener una filosofía de observación, de entender muy bien los objetivos que tienen cuando buscan datos, entender qué decisión van a tomar con esos datos que van a encontrar, para qué lo están haciendo, pues seguramente sí vamos a tener, y eso puede ser una buena noticia, y es que vamos a tener que invertir en grandes estudios, en grandes escuchas digitales. Muy importante lograr, hay herramientas muy fáciles de escuchas digitales donde yo puedo a través de las redes entender que tanta gente habla positivo, negativo, neutral de un producto o de una persona. Eso se llama el sentimiento, lograr entender ese sentimiento de las personas, de los productos, y lograr ir entendiendo por dónde va. Así que la capacidad de observación en esto es fundamental. Su conocimiento de mercado va convirtiéndose en una curva, como una curva de vuelo. Sin embargo, tenemos que tener el conocimiento suficiente del sitio para donde vamos, para no equivocarnos y quebrarnos y no lograr conseguir esos $100,000 de rentabilidad que estamos buscando con este método despegue. Así que voy a dejarles aquí una herramienta que les va a poder servir de guía de cómo logran ustedes recopilar la información desde esas informaciones que tienen que ver o con tendencias, o con hábitos, o con conocimiento específico de mercados, posiblemente inclusive de temas geográficos, de temas que tienen que ver con la omnicanalidad, de cómo compra la gente, pero también cómo usa la gente, entender, y tips para poder observar dónde ustedes toman nota y van logrando actualizar. Es muy importante que ustedes tengan archivos compartidos, no se pongan a guardar Excel solo para ustedes, tenganlos compartidos en un drive con su gente, que se puedan ir complementando, que puedan irse analizando en periodos de tiempo. Así que ahí les dejo esa herramienta.